Hola a todos. En este video vamos a hablar del movimiento artístico del cubismo, que fue uno de los movimientos artísticos más influyentes de la vanguardia europea del siglo XX, ya que transformó radicalmente la manera de representar la realidad en el arte occidental. Surgió en París entre 1907 y 1908 de la mano de Pablo Picasso y Georges Braque, quienes comenzaron a cuestionar los principios tradicionales de la pintura occidental, especialmente la perspectiva renacentista, basada en un punto de vista único e ilusorio. El término cubismo no fue elegido por los propios artistas, sino que surgió de la crítica de arte. En 1908, el crítico Louis Baxel describió algunas obras de Braque como compuestas por pequeños cubos. A partir de esa observación irónica, el término cubismo se difundió para designar un arte que parecía reducir la realidad a formas geométricas elementales. El cubismo se desarrolló en un periodo de profunda transformación del mundo moderno, marcado por tensiones sociales, avances científicos y cambios culturales. Como la gran mayoría de los movimientos de vanguardia, surge en los convulsos años previos a la Primera Guerra Mundial, con una sensación de crisis total y la búsqueda de nuevos valores y reglas. En el cubismo hubo una influencia indirecta de nuevas concepciones del espacio y del tiempo en la física, como la geometría, la física y la matemática, como en la geometría no euclidiana, y la relatividad de Einstein y su nueva propuesta de una estructura espacio-temporal. Asimismo, el cubismo tendrá una fuerte influencia de los artistas postimpresionistas, como en específico Paul Cézanne, especialmente su idea de reducir la naturaleza a formas básicas, cilindros, conos y esferas. De igual forma, el arte africano y el arte ibérico primitivo tendrán influencia en el cubismo por su síntesis formal y su fuerza expresiva, especialmente en sus orígenes. Las principales características del cubismo son, primero, la ruptura con la perspectiva tradicional. Se abandona la perspectiva única y lineal. Un objeto se representa desde múltiples puntos de vista simultáneos. Segundo, la fragmentación de la forma. Las figuras se descomponen en planos geométricos. La realidad aparece analizada, desarmada y reorganizada en la superficie pictórica. Tercero, el predominio de la bidimensionalidad. Se elimina la ilusión de profundidad. El cuadro se asume como superficie plana, no como ventana al mundo. Y cuarta característica, la autonomía del lenguaje artístico. El arte deja de depender de la imitación de la naturaleza. Importa más el proceso intelectual que la apariencia externa. Comúnmente el cubismo se divide en etapas. Estas son el protocubismo de 1907 a 1909, donde hay una simplificación de formas y primeros intentos de geometrización. La obra clave aquí son Las señoritas de Aviñón de Picasso. Después vendrá una segunda etapa con el cubismo analítico de 1909 a 1912, donde hay una máxima fragmentación de la forma, una dificultad para reconocer los objetos, un color reducido y el énfasis en la estructura. Picasso y Braque trabajarán casi en simbiosis en esta etapa del cubismo. Y por último, el cubismo sintético, de 1912 a 1914, con una recuperación parcial de la figuración, con la introducción del collage en papel periódico, maderas, telas, etc., con formas simples y colores más vivos y una apertura a nuevos materiales y técnicas. Aunque se suele asociar principalmente a la pintura, el cubismo se manifestó en varias disciplinas, por ejemplo, en la escultura, con la aplicación de la fragmentación y el ensamblaje de volúmenes, el uso de materiales no tradicionales, en escultores como Alexander Archipenko y el propio Picasso. También en las artes gráficas y el diseño, con una influencia en la tipografía, el cartelismo y el diseño editorial, la integración de texto e imagen como elementos plásticos. Y asimismo, el cubismo también se manifestó en la literatura con una búsqueda de una narración fragmentada y simultánea. Destaca Guillaume Apollinaire con sus caligramas. Bien, vayamos ahora al análisis de artistas y obras concretas del cubismo. Y en este sentido tenemos que empezar con Pablo Ruiz Picasso. Nacido en 1881 y muerto en 1973, fue un pintor, escultor, grabador y ceramista español considerado uno de los artistas más importantes e influyentes del siglo XX. Nació en Málaga, España, y pasó gran parte de su vida entre Barcelona y París. Desde muy joven demostró un talento excepcional para el dibujo y la pintura.
A lo largo de su carrera, Picasso no se conformó con un solo estilo. Experimentó constantemente y transformó el arte moderno. Pasó por varias etapas, siendo las más importantes el llamado Periodo Azul de 1901 a 1904, con obras melancólicas, con tonos azules y temas de pobreza y soledad. El Periodo Rosa de 1904 a 1906, con colores más cálidos, con temas de circo y figuras humanas más amables. El cubismo, propiamente a partir de 1907, y al que nos enfocaremos, junto con George Braque, Picasso fundó el cubismo, una revolución artística que rompió por completo la perspectiva tradicional. Y vendrán etapas posteriores al cubismo, donde Picasso pasará por el surrealismo, el neoclasicismo y una mezcla muy libre de estilos. Bien, hablemos ahora de la obra en pantalla, Las señoritas de Aviñón, que es una obra radicalmente innovadora que marca una ruptura decisiva con la tradición artística occidental y el punto de partida del cubismo, uno de los movimientos más influyentes del arte del siglo XX, como decíamos. Picasso la realiza en 1907 en un momento de crisis personal y artística, tras estudiar la pintura de Cézanne y entrar en contacto con el arte africano e ibérico primitivo. El cuadro no fue concebido para el público, fue una obra experimental, casi un manifiesto que inauguraba un nuevo lenguaje visual. La obra presenta 5 figuras femeninas desnudas dispuestas frontalmente ocupando todo el espacio pictórico. No existe un fondo claramente diferenciado. Figuras y entornos se fusionan en un mismo plano, eliminando la profundidad tradicional. La composición es abierta, tensa y anticlásica. Las figuras aparecen cortadas por el marco, lo que refuerza la sensación de proximidad agresiva. No hay un punto focal único. La mirada del espectador se desplaza de forma inquieta entre los cuerpos fragmentados. La estructura recuerda vagamente a una composición piramidal. Pero esta se descompone y se quiebra, negando toda armonía clásica. Picasso rechaza la perspectiva renacentista. No hay profundidad, ni punto de vista, ni punto de fuga, perdón. El espacio es comprimido y plano. Las figuras aparecen aplastadas contra la superficie del lienzo. Además, los cuerpos se representan desde múltiples puntos de vista simultáneos, especialmente evidente en las figuras centrales, cuyos rostros y torsos no responden a una visión única. Esta multiplicidad visual es uno de los pilares del cubismo. Las figuras humanas están radicalmente deformadas. Los cuerpos se construyen mediante formas angulosas, geométricas y cortantes. Las curvas suaves del desnudo tradicional son sustituidas por aristas y planos quebrados. La anatomía pierde verosimilitud en favor de una estructura conceptual. Especialmente relevantes son las 2 figuras de la derecha del cuadro, cuyos rostros evocan máscaras africanas, con ojos asimétricos, narices afiladas y rasgos esquemáticos y expresivos. Estas máscaras no buscan belleza, sino poder simbólico y expresividad primitiva, alejándose del ideal clásico occidental. Esta incorporación del arte africano no es meramente estética. Picasso lo utiliza como rechazo de la tradición académica europea, como una búsqueda de un arte más esencial, primitivo y conceptual, y un cuestionamiento de la noción occidental de belleza. Las máscaras sugieren despersonalización, violencia latente y una sexualidad peligrosa. Siguiendo con los elementos formales, el color aquí es seco, cálido y terroso. Dominan los ocres rosados, azules apagados y blancos crudos. No hay una fuente de luz natural reconocible. El color no modela los cuerpos suavemente, sino que define planos. La luz deja de ser un elemento descriptivo y se convierte en un recurso estructural subordinado a la forma. Además, la línea es dura, agresiva y fragmentada. No delimita suavemente, sino que corta y secciona. Se genera un ritmo visual violento y tenso, sin descanso para el ojo. Las figuras representan a prostitutas de un burdel de la calle Avinyó en Barcelona. Sin embargo, el tema es solo un pretexto. Picasso no pretende un relato narrativo ni moral, sino una confrontación directa con el espectador. Las mujeres no están idealizadas, no adoptan posturas sensuales, miran al espectador de forma directa y desafiante. Durante siglos, el desnudo femenino había sido representado en la pintura como idealizado, armónico, pasivo, diseñado para el placer visual del espectador masculino. Picasso dinamita este modelo, el desnudo deja de ser bello, la mujer deja de ser objeto pasivo, y el espectador ya no controla la mirada. Aquí el cuadro
ataca visualmente al espectador, invirtiendo la relación de poder. Las Señoritas de Aviñón es una obra culmen del arte moderno. Formalmente rompe con la perspectiva, la anatomía y la belleza clásica. Conceptualmente cuestiona la mirada, el deseo y la cultura occidental. Bien, vayamos a otra obra de Picasso, el retrato de Ambroise Vollard. Esta obra pertenece a la fase del cubismo analítico, desarrollada por Picasso y Braque entre 1909 y 1912, como decíamos, en el que ambos artistas llevan al extremo la ruptura iniciada por las señoritas de Aviñón. Ambroise Vollard fue uno de los marchantes de arte más importantes del París de vanguardia, defensor clave de Paul Cézanne y de Picasso y otros artistas modernos. Sin embargo, como ocurre en el cubismo, el retrato no es un homenaje psicológico o naturalista al personaje, sino una exploración de las posibilidades de la representación. Podemos identificar una figura que aparece sentada, ocupando el centro del lienzo. No hay distinción clara entre figura y fondo. La composición es cerrada, densa y compacta. No hay perspectiva tradicional, por supuesto. La figura está descompuesta casi hasta el límite de la abstracción. El rostro se fragmenta en pequeños planos angulares. Los rasgos faciales, ojos, nariz y boca aparecen sugeridos. El cuerpo pierde volumen y organicidad. Aún así, ciertos elementos permiten la identificación, la forma general de la cabeza, la insinuación de una postura sentada, el eje vertical que organiza la figura. Picasso no destruye la forma, la analiza y la reestructura. El color también se reduce a una gama muy restringida, ocres, marrones, grises, negros apagados. La línea es fragmentada, intermitente, casi quebrada. La superficie pictórica adquiere una textura áspera y densa. El ritmo visual es lento y exigente, obligando al espectador a recorrer el cuadro analíticamente. La fragmentación extrema no significa caos aquí, sino análisis. Picasso actúa como un investigador visual, descompone la figura para mostrarla desde todos los ángulos posibles. El tiempo es introducido en la imagen mediante el recurso de visiones sucesivas. Decíamos que no es un retrato tradicional, lo cual es evidente. Ambroise Vollard pierde toda individualidad, pero esta deshumanización no es negativa, sino programática del cubismo. El individuo deja de ser centro estable, predomina la estructura sobre la emoción. El retrato se convierte así en un símbolo de la crisis de representación del mundo moderno. Otra obra, Majoli, pertenece a la fase madura del cubismo analítico, momento en el que Picasso lleva al extremo la descomposición de la forma y la ambigüedad figurativa. Es una de las obras más complejas y exigentes de este periodo. El título, Majoli, que significa o se traduce como Mi Bonita, alude al apodo de Eva Guel, compañera sentimental de Picasso, y también a una canción popular parisina de la época. Ambas referencias introducen un elemento afectivo y musical, aunque la imagen se presenta casi completamente abstracta. El contraste entre el título íntimo y la representación hermética es central para comprender la obra. En origen, la obra representa una figura humana tocando una guitarra o instrumento de cuerda, pero esta imagen resulta prácticamente irreconocible a simple vista. La composición es vertical y cerrada, no hay centro visual claro, el cuadro se percibe como un entramado continuo de planos. La forma aparece fragmentada en numerosos planos pequeños, superpuestos y entrelazados, con predominio de líneas oblicuas, planos geométricos irregulares y contornos inestables y fluctuantes. Algunos elementos permiten una lectura mínima, curvas fragmentadas que sugieren la guitarra, ejes verticales que indican la postura de la figura y líneas que evocan brazos o el mástil del instrumento. No se trata de ocultar el objeto, sino de mostrarlo simultáneamente desde múltiples puntos de vista. El color se reduce a una gama monocroma que prioriza la estructura formal. Un elemento clave de este cuadro es la incorporación del texto. Aparecen palabras como ma jolie y fragmentos tipográficos. Estas letras no son decoración, sino elementos formales. Con ello, Picasso rompe la frontera entre imagen y lenguaje, introduce referencias externas y anuncia el cubismo sintético y el collage. Aunque la obra es formalmente fría y analítica, contiene una dimensión íntima. El título remite al amor y a la música. Y como ya decíamos, la figura representada puede relacionarse con Eva Goel.
pareja de Picasso. Sin embargo, Picasso no expresa el afecto mediante sentimentalismo, sino mediante una compleja construcción visual. El amor se vuelve concepto, no imagen directa. Finalmente, hay que decir que la música es un tema recurrente en el cubismo porque es una manifestación que no se percibe visualmente de forma fija. La música existe en el tiempo y se basa en ritmos y estructuras, lo cual se acerca a los intereses del cubismo. La fragmentación de Mayo Lee puede entenderse como una traducción visual del ritmo musical, donde los planos funcionan como acordes o notas superpuestas. La obra Guitarra es una escultura de hierro recortado y ensamblado, aunque también existen versiones en cartón, alambre y chapa. Tras llevar el cubismo analítico hasta el límite entre 1909 y 1912, Picasso evoluciona hacia el cubismo sintético, caracterizado por la reaparición de formas más legibles, el uso de materiales no tradicionales y la integración de procedimientos del collage y el ensamblaje. En este contexto, Picasso da un paso radical, traslada los principios del cubismo al espacio tridimensional, rompiendo con la tradición escultórica clásica. Guitarra no es una escultura modelada ni tallada, sino una estructura construida a partir de planos recortados de metal ensamblados entre sí. La obra representa una guitarra, pero no imita su apariencia real, no reproduce su volumen tradicional, no es maciza ni cerrada. El instrumento aparece sugerido, no descrito. El espectador lo reconoce por convenciones visuales mínimas como curvas, planos y huecos. Picasso emplea hierro recortado, un material industrial ajeno a la escultura académica. Esto supone una ruptura fundamental. Abandona los materiales tradicionales como el mármol, la piedra o el bronce. La escultura deja de ser una masa sólida y trabaja con planos vacíos y ensamblajes. La obra no está esculpida, sino construida como un objeto. La guitarra no posee volumen tradicional. No hay masa compacta, el interior es visible, el vacío forma parte activo de la obra. Las formas se organizan mediante planos curvos y rectos, superposición y cruce de elementos y líneas que sugieren el contorno del instrumento. Picasso introduce una concepción revolucionaria del espacio escultórico. El espacio atraviesa la obra. El interior es tan importante como el exterior, y la escultura se entiende desde múltiples puntos de vista, sin una visión privilegiada. La guitarra es un objeto muy frecuente en la obra cubista de Picasso, pues es reconocible, tiene una forma clara y está asociado a la música y al ritmo. Sin embargo, Picasso no la representa como un objeto funcional, sino como una idea visual. La guitarra se convierte en un signo, no en una copia de la realidad. En Guitarra, Picasso afirma que el arte no consiste en imitar el mundo, sino en construir una nueva realidad. La obra Naturaleza Muerta con rejilla de silla es una obra fundacional del cubismo sintético y una de las más revolucionarias de toda la historia del arte moderno. Marca un punto de inflexión decisivo en la trayectoria de Picasso y del cubismo en general. Por primera vez en una obra pictórica se integran materiales reales no artísticos. Se rompe de forma explícita la frontera entre pintura y realidad, y la obra deja de ser solo una representación para convertirse en objeto. La obra representa una naturaleza muerta, probablemente una mesa de café con elementos cotidianos, un vaso, una pipa, un periódico, un plato con limón. Sin embargo, la representación es parcial y fragmentaria, combinando pintura, collage y ensamblaje. Destaca inmediatamente la rejilla de silla, realizada con un trozo de hule impreso industrialmente. La cuerda real, pegada alrededor del lienzo, simulando un marco. Picasso emplea una combinación inédita hasta entonces, óleo sobre lienzo, es decir, una técnica tradicional, pero también hule impreso que imita el trenzado de una silla, y la cuerda real como elemento físico. La composición es ovalada, reforzada por la cuerda que actúa como marco impropio. El espacio pictórico es ambiguo, las formas son simplificadas y sintetizadas. Un elemento clave es que las partes no intentan engañar al ojo. Picasso no oculta la artificialidad de la composición. Por otra parte, el color es sobrio y limitado, y como en otras obras cubistas aparecen letras y fragmentos tipográficos. Con esta obra, Picasso declara abiertamente que la pintura no tiene que imitar la realidad y puede incorporar directamente fragmentos de ella. La rejilla no es pintada, es real. Esto cuestiona el sentido mismo de la representación. ¿Por qué pintar algo si se puede introducir tal cual?
Durante siglos, la pintura occidental había buscado crear la ilusión de profundidad, engañar al ojo y simular materiales. Picasso invierte este principio. La obra se convierte en un objeto consciente de sí mismo. Bien, esta obra, Tres músicos, fue pintada en 1921, en un momento en el que Picasso ya había superado las fases más radicales del cubismo analítico y sintético. La obra pertenece a un cubismo tardío, caracterizado por formas claras y reconocibles, colores más vivos y contrastados, y la construcción de figuras mediante planos geométricos amplios, cercanos al collage. La pintura se realiza poco después de la Primera Guerra Mundial, en una época en la que muchos artistas reflexionan sobre la identidad, el arte y la comunidad. Picasso combina aquí lenguaje moderno y referencias tradicionales, especialmente relacionadas con la música y el teatro popular. La pintura representa a tres personajes tocando instrumentos musicales dispuestos frontalmente y alineados en el plano pictórico como si posaran sobre un escenario. Los músicos aparecen inmóviles, rígidamente estructurados y construidos a partir de formas geométricas planas. La composición es central, frontal y simétrica, organizada de izquierda a derecha en tres figuras claramente delimitadas. Cada músico ocupa un espacio propio. Las figuras parecen pegadas a la superficie del lienzo, como recortadas. El espacio se construye por superposición de planos de color, las figuras están construidas mediante figuras geométricas simples y cada parte del cuerpo y de los instrumentos se reduce a signos visuales claros. El color es vivo, contrastado y decorativo, muy distinto del cubismo analítico. La línea también es nítida y delimitadora. Los músicos recuerdan también a personajes de la comedia del arte, como el personaje de Arlequín o de Pierrot, por ejemplo, figuras históricas asociadas al arte, la máscara y la representación. La escena puede entenderse también como una metáfora del propio acto artístico. Los músicos son artistas, los instrumentos sus medios de creación, y la obra una partitura visual. Bien, hablemos ahora del otro fundador del cubismo, George Braque, nacido en 1882 y muerto en 1963. Fue un pintor francés especialmente importante por haber sido, como decíamos, junto con Picasso, fundador del cubismo. Se formó inicialmente dentro del fauvismo, pero a partir de 1907, influido por Paul Cézanne, comenzó a investigar la estructura geométrica de las formas. Es así como desarrolla el cubismo con Picasso, rompiendo con la representación tradicional de la perspectiva y proponiendo un nuevo orden artístico. A diferencia de Picasso, Braque fue más reflexivo y contenido, interesado en el equilibrio, la materia pictórica y la construcción del espacio. La obra en pantalla, Casas en L'Estaque. L'Estaque es un pueblo costero cercano a Marsella, que había sido pintado anteriormente por Paul Cézanne. Braque retoma este motivo para profundizar en una visión estructural y geométrica del paisaje. El espacio aparece compacto y cerrado, sin profundidad tradicional. Las casas se superponen unas a otras, formando un bloque casi arquitectónico. No hay un punto de fuga claro, el paisaje se presenta como un conjunto de volúmenes organizados. La composición prioriza la estructura frente a la ilusión de realidad. Las casas se reducen a formas cúbicas y prismáticas. Los volúmenes son sólidos, pesados, casi escultóricos. Se eliminan detalles anecdóticos como ventanas, personas o vegetación precisa. Braque no pinta casas concretas, sino la idea de casa como forma geométrica. Las formas se definen por la relación entre planos de color. Esto refuerza la sensación de masas y bloques. La paleta de color predominan los ocres, verdes apagados y marrones. La luz es uniforme y analítica. Se utiliza para diferenciar planos, no para crear atmósfera. Casas en Lestac no pretende describir un paisaje real, sino reconstruirlo intelectualmente. La obra sugiere que la pintura no debe imitar la naturaleza. El artista es quien debe organizar la realidad, no reproducirla, y que ver es también pensar. En ese sentido, la pintura se aproxima a la arquitectura y al pensamiento abstracto. Bien, otra obra de George Braque, Mujer sosteniendo una mandolina. Pertenece a la etapa del cubismo analítico, fase que, como ya hemos mencionado, abandona casi por completo la representación naturalista. La composición es cerrada y compacta, sin fondo reconocible.
La figura aparece centrada pero disuelta en el entramado de planos. No existe una separación clara entre figura y espacio. La composición elimina la jerarquía tradicional del retrato. Todo el cuadro funciona como una estructura única. La figura femenina y la mandolina están fragmentadas en planos geométricos. Las formas se superponen y se entrecruzan. No se ofrece una visión única del objeto, sino múltiples puntos de vista simultáneos. Braque no representa a una mujer concreta, sino que analiza visualmente el volumen del cuerpo y del instrumento. No hay contornos definidos, las líneas son quebradas, angulares y discontinuas. La paleta está muy reducida, ocres, grises, marrones y verdes apagados. El espacio es plano y comprimido. De igual forma que con varias obras de las que vimos de Picasso, el instrumento musical es un tema recurrente en Braque, porque tiene una estructura reconocible, permite estudiar formas curvas y planas, y remite a la tradición clásica del bodegón y del retrato. En esta obra, la mandolina apenas se reconoce por fragmentos. Su presencia ayuda al espectador a reconstruir mentalmente la imagen. Mujer sosteniendo una mandolina no busca representar una escena cotidiana, sino investigar en cómo percibimos la realidad. Asimismo, la obra exige un espectador activo. Al no reconocer la figura de inmediato, el espectador debe reconstruirla mentalmente a partir de fragmentos, y así el acto de mirar se convierte en un acto intelectual. Muy bien, esta obra también de Braque pertenece a la fase del cubismo sintético. Vemos una composición cerrada y equilibrada, organizada alrededor de los objetos del bodegón. El cuadro mantiene una estructura clara y ordenada en contraste con la complejidad del cubismo analítico. Los objetos, el frutero, el vaso y la mesa, están simplificados y sintetizados. Formas geométricas claras, círculos, óvalos y rectángulos. Se reconocen fácilmente los elementos representados, aunque no son realistas. Braque no descompone tanto como antes, sino que reconstruye con signos esenciales. Las líneas son firmes y definidas, más claras que en el cubismo analítico. Se combinan líneas curvas, en el caso del frutero, con rectas, en el caso de la mesa y el fondo. La línea recupera aquí su función organizadora, sin volver al dibujo tradicional. Braque usa una paleta más rica y contrastada que en la etapa analítica. Predominan los ocres, marrones, negros y blancos. El color ya no se limita a analizar, sino que ayuda a identificar y ordenar las formas. El espacio es plano y frontal. Los objetos aparecen casi como símbolos visuales, donde se incluyen letras. Frutero y vaso no pretende mostrar un bodegón realista, sino una nueva manera de representar los objetos. Finalmente, solo decir que el bodegón es un tema privilegiado en el cubismo porque permite trabajar con objetos estáticos, facilita la experimentación formal y elimina cualquier carga emocional o narrativa. Hablemos ahora de este otro artista cubista, Juan Gris, nacido en 1887, muerto en 1927, pintor español, que comenzó influido por el cubismo analítico, pero pronto desarrolló un estilo propio. Fue el gran representante del cubismo sintético, aportando claridad, orden y rigor. A diferencia de Picasso y Braque, Gris fue un intelectual metódico y racional. Defendía que la pintura debía construirse como una arquitectura visual, basada en leyes internas. Retrato de Picasso, la obra en pantalla, es una obra homenaje intelectual y artística de Gris a Picasso, su maestro y amigo, y representa el paso decisivo hacia un cubismo más claro y estructurado. La composición está geométricamente ordenada. La figura ocupa el centro del lienzo. La composición transmite equilibrio y estabilidad, rasgos característicos de toda la obra de Juan Gris. El rostro y el cuerpo de Picasso están construidos mediante formas geométricas claras. La figura es fácilmente reconocible, aunque no naturalista. Los distintos planos están bien diferenciados, no caóticamente fragmentados. Gris no descompone para analizar, sino para sintetizar. Las líneas son nítidas, limpias y bien definidas, delimitan claramente las superficies y tienen una función estructural y organizadora. La paleta es equilibrada y armónica, con predominio de ocres, grises, azules y verdes apagados. El color refuerza la legibilidad de la forma y la coherencia del conjunto. Retrato de Picasso no pretende capturar la psicología del retratado, sino representar su esencia intelectual y artística y convertir al personaje en una estructura formal.
Otro artista cubista, Fernand Léger, nacido en 1881, muerto en 1955, fue un pintor francés que, aunque se relaciona con el cubismo, desarrolló un lenguaje muy personal. Se formó inicialmente como dibujante técnico y arquitectónico, pero entró en contacto con las vanguardias parisinas de inicios del siglo XX, desarrollando un estilo basado en volúmenes cilíndricos, contornos marcados, colores planos y contrastados. Leger buscó crear un arte moderno, legible y poderoso, acorde con la nueva sociedad industrial. La obra en pantalla, Desnudos en el bosque, pertenece a la primera etapa cubista de Leger, anterior a la Primera Guerra Mundial, cuando aún explora la relación entre figura, naturaleza y estructura. Tenemos una composición cerrada y densa. Las figuras se disponen de manera frontal y compacta, ocupando casi todo el espacio. El bosque no se representa como fondo, sino como entramado de formas. Predominan formas cilíndricas y tubulares. Los cuerpos tienen una sensación de solidez y peso casi escultórica. A diferencia de Picasso o Braque, Leger no fragmenta en planos pequeños, sino que construye grandes volúmenes simples. Vemos líneas fuertes y marcadas que delimitan claramente las formas. La línea refuerza la estabilidad y la monumentalidad. Asimismo, Leger usa una paleta reducida pero contrastada, con predominio de ocres, verdes, marrones y tonos azulados y negros. El espacio es plano y comprimido, figura y paisaje se integran visualmente. La obra no representa una escena mitológica ni idílica, aunque remite al tema clásico del desnudo en la naturaleza. Leger lo transforma radicalmente. La obra expresa que el mundo puede entenderse como volumen y estructura, y la figura humana es una forma potente, no idealizada, asemejada a una máquina orgánica. Frente a Picasso y Braque, Leger es más claro, más monumental y menos fragmentario. Su cubismo es más bien volumétrico, no analítico. Robert Delaunay, nacido en 1885, muerto en 1941, fue un pintor francés conocido principalmente por ser el fundador del orfismo, una variante del cubismo que concedió un papel protagonista al color y a la luz. Partió del cubismo, pero se apartó del rigor analítico de Picasso y Braque. Se interesó profundamente por las teorías científicas del color y defendió un arte basado en el dinamismo, la luz y el color puro. Junto con Sonia Delaunay, desarrolló una pintura no mimética, cercana a la abstracción. La obra El equipo Cardiff pertenece a la etapa más avanzada del orfismo, en la que Delaunay combina figuración, color puro y dinamismo, situándose en la frontera entre la representación y la abstracción. Se trata de una composición llena de dinamismo. Figuras, palabras y edificios se superponen en un mismo plano visual. La composición responde a una lógica rítmica más cercana a la música que a la narración clásica. Las figuras humanas, los jugadores, están simplificadas y geometrizadas. Los elementos arquitectónicos y urbanos se integran con las figuras. La forma no busca describir, sino sugerir movimiento y energía. El color es el elemento estructural principal. Usa colores vivos y contrastados, rojo, azul, verde, amarillo, aplicados de forma plana. El color crea ritmo visual, genera profundidad y produce vibración óptica. El cuadro se organiza a partir del contraste simultáneo de los colores, una de las obsesiones teóricas de Delaunay. Aparecen palabras, letras y nombres, pero estos elementos no explican la escena, más bien funcionan como formas visuales. Refuerzan la modernidad y anticipan el lenguaje del cartel y de la publicidad. El tema está en consonancia con los elementos plásticos. El deporte del rugby representa energía, movimiento, fuerza colectiva y ritmo. Para Delaunay, el deporte es una imagen perfecta de la vida moderna, basada en la velocidad y la acción. Esta obra no muestra un partido concreto, sino la experiencia urbana contemporánea, fragmentada y simultánea. Todo sucede al mismo tiempo, como en la ciudad moderna. Otro artista, el pintor y teórico francés Jean Metzinger, nacido en 1883 y muerto en 1956, desempeñó un papel fundamental en la sistematización teórica del cubismo y en su difusión pública. En 1912, junto con Albert Gleizes, publicó el influyente ensayo sobre el cubismo, el primer texto teórico que explicó el cubismo como un método consciente y no como una simple ruptura estética. Fue una figura central del cubismo de salón, más accesible y decorativo que el practicado por Picasso y Braque, y expuesto al público en grandes exhibiciones como el Salón de la Sección de Oro.
La obra en pantalla, Mujer con caballo, pertenece a un momento clave de la evolución del cubismo, cuando Metzinger busca conciliar la fragmentación cubista con una cierta claridad figurativa. La composición se construye mediante una estructura geométrica compleja, donde la figura humana y el caballo se interpenetran espacialmente, perdón. El caballo, tradicional símbolo de movimiento y energía, es descompuesto en planos, sugiriendo dinamismo, sin recurrir al movimiento literal. La relación entre ambas figuras es de equilibrio y correspondencia formal más que narrativa. Las formas están fragmentadas en volúmenes angulares, predominan las líneas rectas y curvas geométricas que estructuran tanto el cuerpo humano como el cuerpo animal. No se trata de una descomposición caótica. Metzinger organiza las formas con un ritmo claro y armónico, mostrando su interés por el orden y la legibilidad. La paleta es restringida y sobria, dominada por ocres, grises, marrones y tonalidades apagadas. Metzinger retoma un motivo clásico del arte, la figura humana con el caballo, presente desde la antigüedad, pero lo reformula radicalmente mediante el lenguaje cubista. La fragmentación visual refleja la experiencia moderna en la que el tiempo, el movimiento y la percepción se entrelazan. Finalmente hablemos del artista Albert Gleizes, nacido en 1881, muerto en 1953. Fue un pintor y teórico francés. A diferencia de Picasso y Braque, Gleizes tuvo un papel decisivo en la difusión teórica y colectiva del cubismo. Fue coautor, como ya decíamos, junto con Jan Metzinger, del libro sobre el cubismo, el primer tratado teórico sobre este movimiento. Gleizes defendió un arte monumental, colectivo y construido. Se interesó menos por el análisis óptico y más por la estructura, el ritmo y la dimensión social de la pintura. Gleizes entendía el cubismo como un lenguaje nuevo para organizar el mundo, no solo como una experiencia visual. La obra que vemos, Mujer con niño, pertenece al periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando Gleizes se aleja del cubismo más experimental de antes de 1914 y desarrolla un lenguaje más estable, sintético y monumental, profundamente ligado a sus reflexiones teóricas sobre el arte y la sociedad. La composición es muy equilibrada y estable. La figura femenina ocupa el centro, sosteniendo al niño. La escena carece de fondo narrativo, el espacio es neutro y estructural. La composición transmite orden, serenidad y permanencia, cualidades esenciales en la obra tardía de Gleizes. Las figuras de madre e hijo forman casi una unidad indivisible. Gleizes no fragmenta la figura, sino que la construye como un bloque sólido, cercano a la escultura. Usa líneas firmes, claras y continuas que refuerzan la sensación de estructura y estabilidad. Vemos el uso de colores primarios. Mujer con niño retoma un tema universal y atemporal, la maternidad, con una referencia iconográfica al tema religioso de la Madonna con el niño. Pero más allá de esta referencia, se trata de una imagen simbólica y universal. El niño está plenamente integrado en el cuerpo de la madre. Esto subraya la idea de unidad, dependencia y origen, no de individualidad. Gleizes busca valores estables, rechaza el caos y la fragmentación y defiende un arte con función social y espiritual. Mujer con niño puede interpretarse en ese sentido como un ideal de orden y armonía. Bien, hasta aquí nuestro repaso por el movimiento artístico del cubismo. Gracias por su atención.